Hola, muy buenos días, Carla. Muy buenos días a tu auditorio. Bienvenida al canal del Congreso de la Ciudad. Platíquenos un poco más, diputada. Por unanimidad, el Congreso de la Ciudad de México dio marcha atrás al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos, que incluía el tema de desalojos forzosos. Y bueno, ya lo comentaba yo, generó muchísimas controversias entre diferentes sectores, pues que acusaban que se ponía en riesgo la propiedad privada al abrir la posibilidad pues de que llegaran paracaidistas, incluso hasta se hablaba de la delincuencia organizada. Y pues bueno, recordemos que se discutió en el Pleno del Congreso de la Ciudad de nueva cuenta la redacción de este artículo, el artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos. ¿Cómo estaba su redacción y cómo es que queda ahora? Sí, bueno, efectivamente la redacción del artículo 60 era muy confusa, ya que tenía tres cosas que yo considero que eran lo que hacía que se prestara a diversas interpretaciones. La primera es que no delimitaba entre autoridades, es decir, qué le correspondía específicamente al Poder Judicial, qué le correspondía al Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, y en consecuencia esto hacía que de repente pudiera parecer que si un juez emitía una orden de desalojo, tuviera que esperarse para realizar su ejecución este desalojo hasta que la autoridad del gobierno de la Ciudad de México, es que todo decía autoridades competentes, ¿no? Entonces, hasta que la autoridad competente tuviera donde realojar a esas personas desalojadas. Entonces aquí se producía una primera contradicción, o sea, ya tenemos una orden de desalojo, pero si no se ha garantizado el realojamiento de las personas que van a ser desalojadas, sí, no se puede ejecutar. Entonces era la primera gran confusión y eso hacía pensar en algunas interpretaciones que, bueno, pues que la gente alguien podía tener el derecho a desalojar a un inquilino moroso o a un invasor, pero mientras no hubiera una garantía de que lo iban a realojar, pues entonces, pues esto podría pasar años y sencillamente no iba a suceder nada, ¿no? Entonces, claro, aquí eso era una primera confusión muy grande. La segunda confusión muy grande que causó es que la misma Ley Constitucional de Derechos Humanos no trae una definición de a qué se refieren con desalojos forzosos, a qué se refieren con casos excepcionales y algunas cuestiones de esa naturaleza, que pues era lo que principalmente causaba la gran confusión, ¿no? Si todo estuviera estado muy bien delimitado, pues no hubiera habido ese problema. Y la tercera era que ponía en graves aprietos a la Ciudad de México, al gobierno de la Ciudad de México, porque tal como estaba la redacción parecía que a cualquier inquilino moroso o invasor que se estuviera desalojando, antes de desalojarlo, pues el gobierno tenía la obligación de darle un lugar para vivir. No hablaba de estilo, de tipo de lugar, no hablaba de temporalidad, no hablaba absolutamente de nada, y entonces pues esto se iba a convertir en un compromiso económico pues muy fuerte, ¿no? Entonces ahora, tal como quedó el artículo, pues tú lo acabas de leer, sí, y es muy preciso, la autoridad judicial el Poder Judicial tiene ciertas facultades y obligaciones de acuerdo a la Constitución, que ya vienen enmarcadas desde hace mucho tiempo y no tenemos lugar a dudas de que hasta el día de hoy, bueno, pues las conocemos y ya sabemos cómo funcionan. Se habla, como se pretendía en el anterior artículo, del respeto al debido proceso, de la posibilidad, si se presta para aquella conciliación entre los afectados, pero no una obligatoriedad, o sea, es una más de las herramientas que te da el derecho mexicano, la posible conciliación, la intermediación. Y por último, el último párrafo, el tercer párrafo de este texto 60 constitucional de la Ley de Derechos Humanos, bueno, pues ya nos habla de que el gobierno de la ciudad, bueno, de que todos los que sean lanzados podrán acudir al gobierno de la Ciudad de México, pues para inscribirse a los programas de vivienda y todo esto, ¿no? Como debe de ser. Entonces, bueno, pues creo que con esto se clarifica mucho lo que había sido una confusión para la ciudadanía. Quiero decirte que el Partido Acción Nacional íbamos nosotros por una derogación total, porque
sentimos que hacer esto a la carrera, bueno, pues podía seguir trayendo confusiones. Sin embargo, bueno, el partido Morena prefirió que tuviéramos esta redacción, que es más bien repetir lo que ya dicen otras leyes, ¿no? Pero bueno, claro. Lo bueno es que al final de cuentas ya se salvaguarda el derecho a la propiedad privada, se deja también a salvo el derecho a la vivienda, que Así yo les es. decía, el derecho a la vivienda ya viene contemplado en el artículo 59 de la misma ley, ya no tenemos por qué redundar en él en otro artículo que habla de un tema totalmente diferente en un momento determinado, ¿no? Que es el de los desalojos. Claro. Entonces, si bien es cierto, no logramos tener la mayoría, la derogación total del artículo, por lo menos lo que hoy quedó es algo que ya no daña ninguno de los dos derechos, ¿no? O sea, quedan a salvo ambos derechos. Claro. O sea, diputada, que los contratos de arrendamiento ya serán respetados de nueva cuenta. Así es, sí, y los contratos de arrendamiento, y si no hay contrato de arrendamiento y nada más te llegan a invadir, bueno, tendrás toda la posibilidad de alegar un despojo y de denunciarlo y pues poderlo ganar en un juicio y expulsar a esos invasores en un momento determinado. Claro. ¿Se tendrá garantía ante las mafias inmobiliarias, especialmente en el centro de la ciudad, y que ya no se presenten casos como el que sucedió en la calle de Madero, diputada? Sí, se tendrán garantías en un momento determinado, claro que sí. Eso es algo que, como lo comentaba yo, finalmente el artículo salvaguarda todo este tipo de... es algo que ya venía en la ley. Claro. Y ya lo deja a salvo. Aquí yo creo que lo que sí tiene que suceder es que se respete el mandato judicial, cualquiera que este sea en un momento determinado, ¿no? Claro. Que no... así como hemos visto que hay abusos de quien invade o de quien se convierte en un inquilino moroso y quiere aprovechar las circunstancias, y que se tienen que llegar a estos desalojos forzosos y a veces hasta violentos que no deberían de existir, pues porque no se acata la disposición judicial que se ha emitido en un momento determinado, ¿no? Así es. Igual sucede en sentido contrario, hay ocasiones en que alguien llega y quiere espantar a inquilinos con una orden de desalojo cuando ni siquiera ha mediado un juicio. Tenemos los dos casos. Entonces aquí yo creo que lo importante es que hagamos muy conscientes a los ciudadanos de cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, y de que si alguien se ha transgredido alguno de sus derechos, pues tiene la opción de acudir a la ley y presentar ya sea demandas o denuncias, dependiendo de cuál sea el caso, y de que le podemos dar un seguimiento. Y en todo caso, pues tenemos abierta el Congreso de la Ciudad de México para cualquier orientación, cualquier queja al respecto, bueno, pues podamos apoyarles a quien tenga dudas sobre cómo quedaron las cosas, ¿no? Así es, diputada. Nada más para quedar claros, entonces esta nueva ley ya no induce a la invasión de predios y al no pago de rentas y créditos hipotecarios, ¿verdad? Así es, ya no induce a eso. Era algo terrible porque la economía se veía de alguna manera pues amenazada, la de la Ciudad de México, y de alguna manera así como que en todos los demás estados empezaron a poner focos rojos, ¿verdad? Claro. Pero no, ya esto ya no daña, no se presta confusión. Principalmente el anterior artículo se prestaba la redacción a una confusión y a una serie de interpretaciones muy desafortunadas. Entonces, creo que ahorita, como quedó el artículo, podemos sentirnos tranquilos. Claro. Vamos a seguir de todos modos trabajando en este tema. Quiero comentarles que, bueno, fue un foco rojo que prendimos en Acción Nacional desde mediados del mes de mayo, y gracias a que se presentó a tiempo la iniciativa, se pudieron cumplir estos 10 días que da la Constitución como plazo para poder dictaminar cualquier iniciativa que se presente en el Pleno. Esta iniciativa para modificar el artículo 60 la presenté yo el 16 de mayo, y pues nos dio la oportunidad de que pasaran los 10 días que marca la Constitución y poderla dictaminar el 31. Y qué bueno que hubo una presión social, porque esta presión social nos ayudó a que el grupo de Morena viera que no era una necedad del PAN, que no era un oponerse por oponerse a una disposición de uno de los artículos,
las 60, sino que era verdaderamente, cuando lo mencionamos en tribuna, pues ahí causaba una gran confusión. Había que cambiarlo, ¿no? Así es, diputada. Y qué bueno que pudimos lograrlo por unanimidad. Claro que sí. ¿Algo más que quiere agregar, diputada? Pues que estamos a sus órdenes, ahí en el Congreso, el grupo parlamentario del PAN, bueno, pues vamos a ir trabajando. Aunque somos pocos y de repente esta mayoría nos aplasta, creo que nuestra voz se puede hacer escuchar si los ciudadanos volteen a ver todo lo que hacemos en el Congreso. Son cosas muy importantes. Hay que recordarles que estamos con una constitución que nunca haya tenido la Ciudad de México y que de ahí se derivan muchísimas nuevas leyes, y de repente es un poco pesado ir con el paso que se tiene que tener cuando somos tan poquitos diputados del PAN, pero pues ahí estamos, ¿no?, trabajando y tratando de que todas estas cosas que de repente salgan y que parece que pasan rápido, como bolas rápidas en una ley, pues claro, estaremos al pendiente de cambiarlas cuando sea necesario, proponer sus cambios, no cuando sea necesario. Así es, diputada Margarita Saldaña, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de la Ciudad. Muchas gracias por conversar con nosotros de este tema tan importante para los capitalinos. Estaremos muy al pendiente de esta situación. Si nos lo permite, la estaremos buscando más adelante.